6 camiones todoterreno, 44 motores fuera de borda, 2 ambulancias y otros equipos por $2.7 millones fueron entregados hoy por la Embajada de Estados Unidos a Ecuador. 21.5 toneladas de cocaína fueron destruidas mediante el encapsulamiento, un método que permite eliminar rápidamente grandes cantidades de droga. Según la policía, 18 integrantes de la banda criminal Los Lobos fueron arrestados en 3 provincias. Televistazo presenta una radiografía de esta banda delincuencial. Los túneles descubiertos por las Fuerzas Armadas en la cárcel de Turi, en Cuenca, eran parte del diseño original del penal, pero las autoridades no explican por qué y desde cuándo eran utilizados por los presos. La Fiscalía ordenó la extracción de información de las redes sociales de Cristian Romero, abogado del narcotraficante Leandro Norero. El presidente Daniel Noboa conversó con cerca de 100 empresarios e inversionistas españoles y les aseguró que las medidas que está tomando generarán confianza. La alta radiación solar que afecta al país obliga a tomar medidas de protección para evitar daños en la piel y ojos. La NASA hace pruebas con el X-59, un prototipo de avión supersónico silencioso, capaz de viajar de Estados Unidos a Europa en menos de 3 horas. ¿Qué tal, amigos? Jueves 25 de enero de 2024. Bienvenidos a una nueva emisión de Televistazo Estelar. Comenzamos. Estados Unidos entregó a Ecuador $2.7 millones en donaciones de equipos de seguridad y de preparación ante desastres naturales para las Fuerzas Armadas. Merlin Ochoa informa que esta tecnología avanzada servirá en operativos contra el narcotráfico y el crimen organizado. La donación de los Estados Unidos se realizó en Guayaquil a través de la Oficina de Cooperación en Seguridad de la Embajada en Ecuador. Las Fuerzas Armadas recibieron 6 camiones tipo Navy Star, que son carros todoterreno de 5 toneladas usados en combates militares. Tienen una estación para almacenar armas y asientos desmontables para transportar hasta 20 soldados. En Ecuador servirán para el transporte logístico de tropas en Orellana, Napo y Sucumbíos. También recibieron 44 motores, 22 de ellos fuera de borda y de alta potencia, destinados a lanchas rápidas de uso militar. Serán empleados en las persecuciones en alta mar, tanto por la Armada como el Ejército. Además, les entregaron sistemas GPS y repuestos para las embarcaciones. La ceremonia, que se realizó en el Fuerte Militar Huancavilca, estuvo liderada por el comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jaime Vela, y la general del Ejército Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Este es el testimonio de la colaboración conjunta entre nuestros países y también es un testimonio del poder de la cooperación y de nuestra alianza. De esta manera, podemos fortalecer a nuestras fuerzas para combatir a las organizaciones criminales transnacionales que nos afectan a ambas partes. Tengan la seguridad de que este equipo militar será utilizado para conseguir la paz. Estados Unidos también entregó equipos de preparación ante desastres naturales, entre ellos 2 ambulancias equipadas para estabilizar pacientes en estado crítico, 2 montacargas, un camión y una camioneta para ingresar a zonas de difícil acceso. Reconocemos la importancia de la preparación y la cooperación bilateral para enfrentar la naturaleza impredecible, así como organizaciones criminales transnacionales. El valor de la donación bordea los $2.7 millones y desde este viernes será distribuida no solo a los destacamentos de las Fuerzas Armadas, también a las unidades de gestión de riesgos. Parte de los equipos servirá para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera norte mediante patrullaje en San Lorenzo Esmeraldas. En el cargamento donado también había otros equipos de rastreo y logística a los que no se les retiró el embalaje y de los cuales por motivos de seguridad no se dieron más detalles. Droga capturada, una bomba de tiempo.
El Ministerio del Interior acató una orden judicial y dio paso a la destrucción de la cocaína confiscada el fin de semana en Los Ríos. El proceso se llevó a cabo en tiempo récord. Carla Delgado informa por qué. Este jueves en la provincia de Pichincha se destruyó la mayor cantidad de droga incautada en el país, 21.5 toneladas. El juez dispuso su destrucción inmediata por la preocupación que causa almacenar tantas toneladas. Normalmente este proceso puede tomar meses. Un gran operativo se dispuso para el traslado de la droga desde Vinces en Los Ríos, donde fue hallada, hasta Pichincha. El lugar exacto no fue dado a conocer por la policía por medidas de seguridad. El proceso duró alrededor de 10 horas y en él participaron 40 personas de la empresa especializada. 25 técnicos periciales del Ministerio del Interior estuvieron presentes. Además, hubo autoridades judiciales y miembros de grupos tácticos de la Policía Nacional. Edmundo Mera, subsecretario técnico de sustancias sujetas a fiscalización del Ministerio del Interior, cree que esta destrucción sienta un precedente para que los procesos futuros sean más ágiles. Y sí podemos. Tenemos un mando gubernamental, un mando político que nos ha dado las facilidades, ha dado las disposiciones claras y concretas. Tenemos que buscar recursos para que esto sea más ágil inclusive. Las 21.5 toneladas fueron halladas en una bodega de una finca en Vinces. La Policía Nacional y el Ejército intervinieron en el operativo del domingo, en el que un ciudadano fue detenido. Era el encargado de custodiar la droga. En el allanamiento además se incautaron otras evidencias. El decomiso fue evaluado en más de $1.000 millones en el mercado internacional. Ecuador es uno de los pioneros en destruir droga por el método de encapsulamiento. Es más rápido y económico incluso que quemarla. Francisco Garcés explica cómo funciona. El Ecuador está encapsulando grandes cantidades de droga. Es un proceso en el que las sustancias ilícitas se destruyen al ser mezcladas con otros materiales y convertidas en concreto. Ese método es 22 veces más rápido que la incineración. Todo empieza con las revisiones legales. La droga es pesada para comprobar que la cantidad coincide con la del cargamento que se debe destruir y luego se hace la prueba de campo para verificar su contenido, es decir, que sea la droga que se ha ordenado destruir. Estas comprobaciones ante delegados judiciales y policiales. Una vez hechas las verificaciones, cada paquete es colocado en una cinta transportadora y se añaden otros materiales, en este caso vidrio. Al final de la cinta, los paquetes entran en una pulverizadora en donde se agrega agua, cemento, ripio, arena, otros desechos a destruir y acelerantes. Lo que sale de la máquina es concreto, que de a poco se vierte y se convierte, en este caso, en el piso de un galpón de la empresa contratada para la destrucción. Si bien el material pudiera ser usado en cualquier construcción, por lo pronto no está autorizado fuera de esa planta industrial, aunque el gobierno analiza emplearlo en instalaciones militares y policiales. La velocidad del proceso es crucial para el país. Antes la droga se quemaba en hornos especiales, pero incinerar 1 tonelada tomaba hasta 13 horas. Con el encapsulamiento, 1 tonelada se destruye en algo más de media hora. El proceso en el Ecuador cuenta con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y según los análisis especializados, es imposible revertirlo. La droga no se puede recuperar una vez encapsulada. Ahora, 87 toneladas de droga permanecen en bodegas de la policía esperando que se ejecute el proceso judicial para su destrucción que, según el Código Integral Penal, debe ordenarse 15 días después de que el juez conoció el caso. Sin embargo, en la práctica puede tardar meses, como lo informa William Young. Según la información de la policía, en sus bodegas hay 87 toneladas de droga decomisada en operativos a escala nacional, aunque no revelaron desde cuándo. Todo eso debe ser destruido. El artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal establece plazos para ese procedimiento. El juez tiene hasta 15 días luego de iniciar la investigación para ordenarlo, pero los tiempos no se cumplen y se siguen acumulando más incautaciones. ¿Cuáles son los pasos? Primero se levanta la evidencia de lo incautado, luego la fiscalía lo procesa. Después se realiza un análisis químico para determinar qué tipo de sustancia es y se pesa todo lo decomisado. En ese momento, la fiscalía le propone la destrucción a un juez que finalmente lo dispone.
pero debe esperar que se coordine con policía y Fuerzas Armadas la logística para el traslado de la droga hasta Pichincha. Si usted lo analiza paso a paso, considerando los tiempos promedio de elaboración de escritos, preparación de informes, comunicaciones tal y como están, pues póngale andando muy rápido, no menos de 2 meses, sobre todo por lo que usted tiene que proyectar el uso de aeronaves. De lo que más depende es de la disponibilidad de la transportación. Hay casos como el de las 8 toneladas de cocaína que aún no pueden transportarse desde Galápagos. Ya son 3 meses de espera. Según Casanelo, el problema no es solo la acumulación de droga. Más que un problema de normas o de plazos por cumplir, es un tema de voluntad y de ejecución por un sentido de urgencia. Tampoco sirve llevar mucho a Quito y tenerlo allá si la capacidad de procesamiento, que está en 1.8 por hora, no se da. En el país hay 2 procesos para destruirla, por encapsulación y quemándola en hornos. Metástasis, la infiltración narco. El juez del caso Metástasis autorizó la extracción de 26 publicaciones en distintas redes sociales, principalmente de Cristian Romero, abogado del narcotraficante Leandro Norero, y de Javier Jordán. La información formará parte del expediente. Por pedido de la fiscal Diana Salazar, el juez del caso Metástasis dispuso que se extraiga la información de 26 publicaciones de YouTube, Facebook y de la red social X, relacionada con hechos descubiertos en la investigación. Salazar tiene interés en judicializar los mensajes del abogado del narcotraficante Leandro Norero, Cristian Romero, a quien acusa de sobornar jueces, como este del 9 de agosto de 2022. Estas son las boletas de excarcelación que Guillermo Lazo ha ordenado que no se ejecuten a favor de Jorge Glass y Daniel Salcedo. Aquello es inconstitucional en un Estado de derechos. Nuestra Constitución no permite este tipo de arbitrariedades. Y etiqueta a Rafael Correa y Dalo Bucaram. Entonces Romero reclamaba que el gobierno no cumpla el polémico fallo del ex juez de Portoviejo, Bani Molina, quien concedió la libertad a un sentenciado por asesinato y decidió extender el beneficio a Glass y Salcedo. El juez también dispuso judicializar la reacción del expresidente Correa, reclamando en su cuenta personal sobre el mismo tema. En otras publicaciones que se adjuntarán al expediente, se ve a Cristian Romero con clientes como el asesinado exalcalde de Manta, Agustín Intriago, con Alex Palacios, otro procesado en el caso Metástasis que era coordinador del despacho del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, celebrando la boleta de excarcelación de Leandro Norero en julio de 2022, pidiendo la libertad del cabecilla de los choneros, Junior Roldán, o un habeas corpus a favor de Jacobo Bucaram. Las demás publicaciones que ingresan al proceso son del prófugo Javier Jordán y de su abogado amenazando con demandar a la fiscal general. Tras radicarse en Estados Unidos, Javier Jordán siguió haciendo negocios a los que invitaba el narcotraficante Leandro Norero. Según los chats que recuperó la Fiscalía y forman parte del expediente, el caso Metástasis, las empresas eran usadas para lavar parte del dinero que obtenía alias El Patrón por el envío de droga a Europa. Luisa María Heredia con el informe. En su perfil de la red social X, Javier Jordán se presenta como inversionista, constructor y emprendedor. Fiscalía estima que en la última década manejó bienes que superan los $10 millones, aunque no figuran a su nombre. Pero de su actividad económica hay pocos rastros en Ecuador. Incluso las 3 empresas de las que era accionista en 2020 cuando salió del país para radicarse en Miami y que se dedicaban a la compra-venta de bienes inmuebles y de ropa usada, entraron a fase de disolución y cancelación. Según la Superintendencia de Compañías, el Ministerio Público indaga negocios que en los últimos años se habrían concentrado en Panamá y Reino Unido. Cuando era legislador, el asesinado candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, denunciaba que Jordán era el hombre detrás de un entramado de empresas offshore, también presente en Estados Unidos. En un diálogo del 11 de agosto de 2022 que consta entre los chats recuperados por Fiscalía, el usuario que atribuyen a Jordán le contó a Leandro Norero que estaba incursionando en la industria cosmética. Sí te conté algún día que tengo un laboratorio cosmético. Ayer me trajeron unas gomitas para hombre y mujer que son de apetito sexual. La voy a romper con eso. Habla serio. ¿Y efectos secundarios? Hasta ahora nada. Estamos en estados de permisos. Es que es un suplemento vitamínico. Son puras gomitas como las vitaminas de los niños. Un éxito va a ser. Acuérdate. Lo voy a patentar. Chévere, ñaño. Esa nota pega si le haces. La idea, según se evidencia en los chats, era incluir al laboratorio en la red de
de lavado de dinero que favorecía a Norero. Ando hasta las de camello. Estoy en reunión de olores de desodorantes. Belleza. Méteme en el camello. Voy a lanzar unos productos vaganzotes. Parecen franceses, hechos acá, pero con precio de China. Belleza, ñaño. ¿Qué tiro? Ahí avisa, tengo los vendedores. Vas a ver, ahí te doy la distribución que vendas allá. Hagamos plata. ¿Qué se necesita? Revlon quebró, me estoy cogiendo los productos Pepas. Siempre haciendo hueco a las grandes industrias. Pero la plena, vamos activando. Si no nos llega la vejez, chiros. Alias el patrón le habría hecho caso a Jordán. El 18 de agosto de 2022 lo puso al tanto de la reactivación de su operación, el tráfico de drogas. Mira, hice una prueba con 100 por ahí. Metimos entre unos panas. Yo me fui con 10 para probar. Ya llegué con eso. ¿Dónde? Guate, a ese precio. Simón, eso es una semana. ¿Pero dónde entregas? ¿Agua? Sí, por agua. En la 52 yo mandaba por allá mis barcos. Pero cogieron 2 toneladas en agua, mi pana Bukele. Pero esas son lanchas que salen desde Manta. Yo solo tengo Europa. En buque. Bueno, me avisas que necesito hacer dólares. La vida es muy cara por acá. Este jueves acudieron a la Fiscalía los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Fabián Racines y Milton Velázquez, para rendir su versión por la investigación del caso Metástasis. La Fiscalía les consultó sobre un habeas corpus a favor del hermano del narcotraficante fallecido Leandro Norero. También fueron convocados los jueces Iván Larco y David Hacho, pero no se confirmó su asistencia. Colombia declaró estado de desastre natural por el aumento de incendios forestales. De hecho, su origen está atribuido principalmente al clima seco y las altas temperaturas. Ileana Suárez con las imágenes. En su más reciente balance sobre la emergencia, la Unidad para Gestión de Riesgos y Desastres reportó 21 incendios forestales, principalmente en Bogotá, donde hay equipos de bomberos combatiendo las llamas que amenazan con llegar a las antenas de telecomunicaciones, ubicadas en el Cerro del Cable, en esa misma ciudad. Las llamas han dañado ecosistemas en los cerros orientales de la capital y en el Parque Nacional Natural El Tuparro. Además, se registra un deterioro importante en la calidad del aire en Bogotá, afectando a los habitantes. 9 localidades del norte, el centro y el oriente del país registraron esta semana temperaturas récord de hasta 40,4 grados centígrados. Por eso el presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de desastre natural y ha pedido ayuda internacional que llegará en las próximas horas desde Canadá, Estados Unidos, Perú y Chile. En regiones como Bucaramanga, la comunidad del barrio El Porvenir retuvo y entregó a la policía a un hombre señalado de provocar un incendio que rápidamente fue controlado por los bomberos. Ahora las autoridades buscan a otros posibles pirómanos en el área. Colombia enfrenta una ola de incendios provocados por el calor y las sequías derivadas del fenómeno del Niño. Las autoridades destacan que desde noviembre se registraron 237 incendios forestales que han afectado a 131 municipios de 5 departamentos. Y centenares de turistas están varados en Machu Picchu por una protesta local. Los residentes de esa zona turística obstaculizaron las vías, paralizaron el servicio de trenes y cerraron los locales en rechazo a un nuevo método para la compra de boletos a las ruinas implementado por el gobierno. Desde el sábado, una plataforma digital es la única autorizada para vender las entradas, lo que representa pérdidas para las empresas de turismo local. Los manifestantes ahora exigen que se revierta la medida y además piden la renuncia del ministro de Cultura de Perú. Clima, qué hacer y qué evitar. El Instituto de Meteorología e Hidrología, el INAMI, emitió una alerta de temperatura máxima y radiación alta en el país. En la región costa, la temperatura máxima será de 32 grados centígrados. En la sierra llegará hasta los 27 grados y en la Amazonía hasta los 34 grados centígrados. Las provincias más afectadas por la ola de calor
son Pichincha, Sucumbíos y Orellana en la Amazonía ecuatoriana. Ahora, ¿qué pasa con la alerta de radiación ultravioleta, que es alta y extremadamente alta? En la costa el nivel será de 8, en la sierra de 13, en la Amazonía de 11. Se estima que las provincias más afectadas serán las siguientes: Imbabura y Pichincha en la sierra y Sucumbíos y Orellana en la Amazonía. Tomen precauciones y no olviden hidratarse constantemente, usar protector solar, gafas, gorra y también ropa que pueda cubrir los brazos. Y los pacientes con cáncer de piel aumentan en el país. ¿Cuáles son los síntomas y cómo prevenir la enfermedad? Elaine Sánchez lo explica a continuación. Los pacientes con diagnóstico de cáncer de piel aumentan en el país. Si en el 2021 fueron atendidos 24.661, en el 2023 sumaron 34.667. La mayoría de casos son provocados por la exposición excesiva a los rayos ultravioleta, que pueden alterar las células en corto plazo. Según la revista médica Voz Andes, Pichincha encabeza con el 30.51% los casos reportados. Le sigue Loja con el 27.93%, Azuay con el 27.84%, Manabí con el 19.3%, Imbabura con el 15.83% y Guayas con el 15.77%. Los síntomas frecuentes son lesiones en la piel que aparecen como llagas que no cicatrizan o cambios de lunares que se manifiestan en las zonas más expuestas al sol, como el cuero cabelludo, rostro, labios, orejas, cuello, pecho, brazos y manos. Existen 3 tipos de cáncer de piel: carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular y melanoma. Su diagnóstico necesita un examen físico y la biopsia. Los hombres suelen tener actividades que tienen que ver con una mayor exposición solar y por ende tienen un mayor riesgo a presentar cáncer de piel. Prevenir el cáncer de piel luce sencillo. Por ejemplo, usar prendas largas, gafas y gorra en espacios abiertos durante las horas de mayor intensidad solar desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El bloqueador es indispensable y se debe aplicar al menos 3 veces al día. Para aplicarlo hay que seguir la regla de los 13 puntos. Consiste en cubrir el rostro de crema, frotarla y dejarla secar durante 2 minutos antes de exponerse. Los especialistas recomiendan no broncearse estos días porque el sol es tan intenso que quema. Pueden aparecer pecas o manchas. Se debe proteger la piel y los ojos, además de estar pendiente del índice de radiación solar en tiempo real. Para esto hay una aplicación gratuita llamada UV-Mate disponible para Android. La ex jueza María Belén Domínguez fue sentenciada a 3 años de prisión por tráfico de influencias. Ella resolvió una acción de protección a favor del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, que le permitió seguir a cargo del municipio. Francisco Garcés, con más de este caso. La ex jueza de la Unidad de Violencia contra la Familia y Mujer del Sur de Quito, María Belén Domínguez, fue sentenciada a 3 años de prisión como autora de tráfico de influencias. En 2021, ella aceptó parcialmente una acción de protección en favor de Jorge Yunda, decisión que permitió que se mantenga como alcalde de Quito pese a que había sido destituido por la mayoría de concejales. Los jueces de la Corte de Pichincha determinaron que Domínguez usó su cargo para inducir al error a 2 funcionarias que sortearon la acción de protección presentada por Yunda como un acto urgente de violencia contra la mujer. Así logró que ese caso no vaya a cualquiera de los 331 jueces de Quito y que sea conocido solo por uno de los 4 de la Unidad de Violencia contra la Mujer de Quitumbe. Los testimonios de las 2 funcionarias fueron determinantes para resolver el caso. Ellas relataron que Domínguez conocía con antelación que iba a llegar el pedido de Yunda y que en función de aquello dio órdenes para manejar el sistema de sorteos para que el caso llegue a su despacho. La jueza, según ellas, dispuso por teléfono y mensajes de chat y luego les pidió resetear sus celulares para borrar las pruebas. Sin embargo, una de las 2 funcionarias grabó las llamadas que luego sirvieron de prueba. El caso se inició cuando Yunda presentó su recurso de una forma poco habitual. Lo hizo solo con su firma sin el patrocinio de un abogado. Pocas horas después se conoció las irregularidades en el sorteo y Yunda dijo no recordar cómo ingresó su pedido. Es que en la que correspondía presentar, no recuerdo este momento. Han sido tantas las que he presentado que ese particularmente no la tengo en mente ahorita. Por esa causa, la jueza Domínguez también fue observada por el Consejo de la Judicatura y destituida en octubre de 2021.
La propuesta de aumentar el IVA al 15% será debatida por el Pleno este sábado en una sesión virtual. Antes, la Comisión Legislativa aprobó el incremento de manera temporal. Patricio Díaz cuenta qué otras medidas van a ser evaluadas. Los 5 votos de la bancada oficialista en la comisión permitieron que se apruebe el informe para primer debate de la ley económica urgente para enfrentar el conflicto armado interno. El documento incluye 4 medidas. El incremento del IVA al 15% hasta 2026 y luego se mantendrá de forma permanente en el 13%. Esta decisión impidió el apoyo del correísmo y el Partido Social Cristiano. Ellos no respaldarán el incremento ni de un punto en ese impuesto. Según el gobierno, es una medida de recaudación inmediata, algo que requiere la economía fiscal y es el monto más grande porque suma 1.300 millones de dólares. La segunda medida es un impuesto a las utilidades de los bancos. Dependiendo del monto de sus ganancias, la Comisión propone una escala de tributo del 15 al 30%. Esperan 293 millones de dólares. La tercera medida es un impuesto del 5% por utilidades extraordinarias a las sociedades, excepto medianas y pequeñas empresas. La base será el ejercicio fiscal del 2022. Se proyecta recibir 177 millones de dólares. Estos 2 tributos, según juristas, caen en retroactividad y por lo tanto en inconstitucionalidad. Y el argumento que se quiere esgrimir ahora es que en anteriores ocasiones la Asamblea Nacional ya lo ha hecho, pero los errores del pasado no justifican las inconstitucionalidades del presente. Sin embargo, este no es un tema solo del oficialismo. El correísmo incluye en su informe de minoría la misma contribución a la banca. Sus porcentajes se basan en las ganancias de 2023. El Partido Social Cristiano propone similar contribución a utilidades de las sociedades, basándose en el ejercicio fiscal de 2022. Nosotros cuando hacemos una propuesta decimos que es un factor de comparación sobre el cual se puede realizar un cálculo, que aunque parezca lo mismo no es lo mismo. La cuarta medida que incluye el informe de mayoría es disponer al presidente de la República la revisión de la tarifa del impuesto a la salida de divisas, ISD, y decidir si la mantiene en el 3.5 o la aumenta, como pide la Revolución Ciudadana. El sábado, de manera virtual, se realizará el primer debate de esta norma en el Pleno de la Asamblea. Esta tarde en el Palacio de Carondelet se llevó a cabo una reunión entre el ministro de Finanzas Juan Carlos Vega y legisladores del movimiento Construye, principal opositor del gobierno en la Asamblea. Según los legisladores, la invitación llegó por parte del Ejecutivo para abordar la crisis económica que enfrenta el país. Tras la reunión se anunció la creación de mesas técnicas de diálogo para buscar cómo superar la brecha fiscal. Ecuador paga más de 4.000 millones de dólares por el subsidio a los combustibles. Sin embargo, narcotraficantes y contrabandistas también se benefician, dejando pérdidas al Estado de al menos 106 millones de dólares cada año, informa Diego Cuenca. El gobierno subsidia 22 combustibles para los sectores industrial, pesquero, eléctrico, comercial y para uso vehicular. Eso le cuesta al país 4.000 millones de dólares. Pero los estudios hechos por el propio Estado revelan que esa medida también beneficia a narcotraficantes y contrabandistas, que se aprovechan de lo barato que resulta comprar gasolina o diésel en Ecuador. La primera vía está en el tráfico de combustibles, que sale por las fronteras terrestres con Colombia y Perú, e incluso por mar, para revenderlos en los países vecinos. La información más reciente es del Ministerio de Energía e Hidrocarburos, y estima que entre el 2019 y 2020 se perdieron más de 106 millones de dólares por contrabando de diésel. Eso significa que cada año el 10% de ese combustible subsidiado va a manos de contrabandistas. A eso hay que sumarle el robo de combustible. El ministerio asegura que en el 2023 perdió 69 millones de dólares en 8 poliductos debido a las perforaciones que hacen los traficantes. Una tercera vía en la que el subsidio beneficia a las mafias está en la gasolina. Según la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito, Ecuador sirve a la demanda del narcotráfico, que requiere 98,7 millones de litros de ese combustible por año para producir cocaína. Otro eslabón de la cadena está en el combustible que las mafias destinan a las lanchas rápidas, que sacan la droga del país hacia Centro y Norteamérica, incluso creando gasolineras flotantes clandestinas para las embarcaciones. Pero no se conoce exactamente cuántos galones se usan para esa operación.
Estos problemas se resolverían con una focalización del subsidio. Eso permitiría una reducción de hasta el 25%. Alerta por un incendio en un hospital de Irán. Las llamas iniciaron en un edificio en construcción que estaba al lado, pero se extendieron rápidamente al centro de salud. Merlis González con las imágenes. El fuego se desató en el Hospital Gandhi de Teherán, pasadas las 7 de la noche, cubriendo toda la fachada de la estructura de 17 pisos. Bomberos se desplegaron de inmediato y comenzaron la evacuación de los pacientes, dando prioridad a quienes estaban en cuidados intensivos. Luego de 4 horas de labores, el incendio se extinguió por completo. Según los primeros reportes, las llamas iniciaron en un edificio contiguo, pero se extendieron rápidamente, alcanzando las instalaciones del hospital. El complejo médico cuenta con 100 camas, 17 quirófanos y 100 suites residenciales. Sin embargo, no se ha publicado información sobre el número de personas que se encontraba dentro. Por ahora, no se reportan víctimas. Granjeros de Francia se suman a las protestas de otros países europeos que se oponen a una serie de medidas como la eliminación de subsidios y el aumento de impuestos en medio del proceso de la llamada transición verde para una agricultura sostenible que pone ciertos límites a la producción. El informe con Ileana Suárez. Granjeros y agricultores de Francia, Alemania, Polonia y Rumania protestan en decenas de ciudades en contra de las directrices medioambientales y presupuestarias impuestas por sus gobiernos para cumplir con las normas de la Unión Europea. Principalmente la eliminación de subsidios al diésel, lo que incrementa sus costos de operación. El reglamento sobre el clima busca reducir las emisiones de efecto invernadero en un 55% para el año 2030. Esto ha llevado a varias naciones a tomar medidas para disminuir el consumo de energías y combustibles dañinos para el planeta, además de prohibir el uso de pesticidas y aumentar impuestos a vehículos contaminantes y ciertas maquinarias. En Francia, los agricultores usaron sus tractores para bloquear vías importantes en el país. Y en un pequeño municipio al norte de Toulouse, vaciaron volquetas llenas de heno y llantas viejas a la entrada de las oficinas municipales. También lanzaron material fertilizante contra supermercados, mientras que al norte de Aviñón lanzaron a la carretera una serie de productos agrícolas, principalmente frutas y vegetales importados. En Rumania, agricultores y camioneros iniciaron una protesta contra los ineficientes controles fronterizos que permitan el ingreso de productos más baratos. Rechazan los altos impuestos que pagan frente a inversores extranjeros. En Alemania y en Polonia también rechazan el aumento de los costos de fertilizantes. En Países Bajos, Bélgica, Irlanda y España hay otras protestas, pero a menor escala. Estas naciones comparten además la preocupación por la llegada de productos agrícolas ucranianos a precios mucho más bajos y están en contra de la importación de carne bovina desde Argentina y Brasil. El sindicato de maquinistas de trenes de Alemania declaró una huelga de 6 días exigiendo que se reduzca la semana laboral de 38 a 35 horas, así como un aumento del 18% en los salarios. Piden un incremento de $600 cada mes. El gremio reúne a 40.000 trabajadores, entre conductores y otros empleados. La medida ocasiona múltiples retrasos y cancelaciones por el cierre de las operaciones hasta la próxima semana. El artista Diego Pinos inauguró su exposición en la Asociación Humboldt. La Orquesta Sinfónica de Loja ofrecerá un concierto gratuito en la iglesia de El Valle. Estefanía Arias con la agenda cultural. Juntos en la mitad del mundo es el festival que reunirá destacados ensambles musicales y a artistas ecuatorianos. El evento será este jueves a las 19:30 en la Casa de la Música de la capital y estarán la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y la del Cuerpo de Bomberos. Además, intervendrá la Big Band de la Universidad Central del Ecuador junto a Felipe Salles en el saxofón.
Aquí se fusionan el arte figurativo y el expresionismo. Es la muestra Cucos del artista Diego Pinos, que se inauguró en la Sala Goethe de la Asociación Humboldt en Quito. 15 obras que hablan de la oscuridad. La exposición está basada en algo que se llama el arquetipo de la sombra. Los cucos es algo que está oculto. Es algo que simplemente no entendemos, algo que está oculto. La exposición estará abierta hasta el 24 de febrero, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Con un repertorio clásico dedicado a composiciones del artista austriaco Joseph Haydn, la Orquesta Sinfónica de Loja se presentará en la Iglesia de El Valle, en Loja. El concierto estará bajo la dirección del maestro Gerasim Voronkov y será este viernes 26 a las 20 horas. La entrada es libre. Las lluvias provocaron un deslave en Cotopaxi que bloqueó la vía Latacunga-La Maná por 18 horas. Patricio Viera con las imágenes de lo sucedido. Cuidado, don Patricio. Cuidado. Fue en el sector conocido como el Guayacán, a 10 kilómetros al oriente del cantón La Maná, en Cotopaxi, donde parte de una montaña se derrumbó. 4.000 metros cúbicos de tierra y escombros cubrieron unos 200 metros de la vía Latacunga-La Maná en el kilómetro 119, una importante carretera por donde circulan unos 2.000 carros al día, sobre todo vehículos pesados. Esta vía es muy importante ya que conecta la sierra con la costa. En el área quedaron cerca de 25 vehículos varados debido al cierre. Desde hace unos 2 meses en la zona se han registrado torrenciales lluvias que han durado hasta 8 horas, provocando al menos 12 deslizamientos de menor magnitud. Luego de 18 horas, trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, de la Prefectura de Cotopaxi y del municipio de La Maná lograron remover los escombros y habilitar un carril. Se espera que este viernes toda la vía quede completamente desbloqueada. Y se evalúa la situación vial de la Panamericana E35 que conecta a Riobamba y Cuenca tras el mortal deslave de marzo del año pasado. A la par, analizan cómo ayudar a los damnificados en Alausí. Ángel Pilatuña con el reporte. El ministro de Transportes y Obras Públicas, Roberto Luque, y el secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, llegaron al cantón Alausí, en el sur de la provincia de Chimborazo, para reunirse con las autoridades de la provincia y los damnificados tras el mortal deslave del 26 de marzo pasado. El ministro señaló que están evaluando la situación vial y la afectación sobre la Panamericana E35, que conduce de Riobamba a Cuenca. Una mesa técnica con la PNUD, que está costeando todo el problema del deslave en Alausí, y yo en particular de mapear el estado de las vías para, dentro de los créditos y el poco presupuesto que tenemos, comprometernos a algo. Este viernes se cumplirán 10 meses del deslave que dejó 65 muertos, 1.034 damnificados y millonarias pérdidas. 57 casas, un estadio y un coliseo quedaron bajo tierra, mientras que otros 163 inmuebles están en el polígono de riesgo ante la posibilidad de nuevos deslizamientos. El secretario Carrillo explicó que entre las acciones para los perjudicados hay viviendas, bonos y un sistema de seguridad. Que en este momento tenemos un proyecto BID aprobado por $10 millones en el cual Alausí va a ser principal beneficiario. Van a tener el primer sistema de alerta temprana multiamenaza del país, tecnología de punta. Sin embargo, no precisó en cuánto tiempo se ejecutará lo ofrecido. Los funcionarios también realizaron un recorrido en tren desde la estación Feria hacia el Puente Negro junto a la zona cero del deslave. Dijeron que aún hay temas legales que se deben resolver antes de encontrar cómo rescatar este sistema de transporte que podría beneficiar a la comunidad de Alausí. El presidente Daniel Noboa se reunió este jueves con empresarios españoles. El mandatario explicó las decisiones de su gobierno para frenar la inseguridad y generar confianza a los inversionistas extranjeros. Paul Romero con el informe. El presidente Daniel Noboa busca tranquilizar a los empresarios europeos para que inviertan en el Ecuador. Este jueves, en el segundo día de visita oficial a España, se reunió en Madrid con más de 100 delegados de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
Les explicó el alcance y los resultados de la declaratoria de conflicto armado interno en el Ecuador para desarticular a 22 organizaciones criminales. Según Noboa, el país está recuperando la confianza por los resultados de las operaciones militares en seguridad interna y también por la vigencia de 2 leyes económicas urgentes para conseguir recursos y generar empleo. Significa que algo estamos haciendo bien, es que hemos bajado en riesgo país más de 300 puntos en menos de un mes. Y eso no soy yo ni es un encuestador. Y se ve una voluntad ahora de multilaterales y de la comunidad internacional de ayudar. Antes de la declaratoria de estado de excepción, el riesgo país llegó a 2.000 puntos. Este jueves se ubicó en 1.750 puntos. El presidente invitó a los empresarios españoles a invertir en el Ecuador. El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, habló de la importancia de las relaciones comerciales con el país. En los últimos años, España ha sido el segundo inversor internacional en Ecuador y, por supuesto, el primero de la Unión Europea. Notables inversiones en sectores clave, telecomunicaciones, hidrocarburos, energía, industria manufacturera, entre otros. El presidente Noboa terminó la agenda de este jueves con una reunión en la Universidad de Madrid con estudiantes europeos y ecuatorianos. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. La funcionaria anunció que está tras quienes financian el terrorismo. Además, hizo un llamado a los legisladores a no defraudar al país en esa lucha. Patricio Díaz tiene un informe sobre su exposición. La fiscal Diana Salazar ingresó minutos antes del mediodía al pleno de la Asamblea, en medio de aplausos, incluso del presidente del Legislativo. Saludó con él, con la vicepresidenta Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana y con paso firme caminó hacia el atril. Decidida, hizo un recorrido por las investigaciones que durante 2023 realizó su institución. Empezó por el caso Metástasis, que detalló y cuestionó sin citarlo al expresidente Rafael Correa por haber alertado en sus redes sociales acerca del operativo, lo que permitió, dijo, que 7 personas se fugaran. Y es precisamente sobre lo que se trata este caso, de cómo actúan las estructuras criminales, enquistados en varios niveles del Estado y del poder, sea político, económico e incluso a través de los medios de comunicación, alertando el trabajo de la justicia con el único fin de entorpecer nuestra acción y de buscar impunidad. Según los estándares internacionales, hay, dijo, un déficit de 546 agentes fiscales. Su mensaje fue claro: sin financiamiento y sin autonomía no se puede exigir más. Se refirió a los casos León de Troya y Encuentro, que ahora están en un solo proceso, sin aportar mayores revelaciones. Aunque dijo que hay un sistema de transmisión de información con Colombia, España, Italia, Montenegro, Kosovo y Albania que permitió identificar las operaciones del crimen internacional. El hecho de que estos casos no se encuentren en las redes sociales o en los medios de comunicación no significa que la Fiscalía no se encuentra trabajando de manera estrecha con estos países. Me refiero a Albania. De la lucha contra el terrorismo, los procesos iniciados y las investigaciones, por ejemplo, de los coches bomba que se pusieron en Quito, destacó que está también tras la otra arista en estos casos. ¿Quién está financiando el terrorismo? ¿Quiénes están detrás de aquellas actividades, de aquel coche bomba que ha sido puesto en las inmediaciones de la ciudad? La fiscal fue enfática en la necesidad de cambiar la ley de extinción de dominio y que no se requiera sentencia ejecutoriada para aplicarla. Sin embargo, informó que ya hay 3 expedientes que se ejecutan de acuerdo a esa norma. Esto le valió el aplauso de los legisladores, excepto del correísmo, que, como se sabe, tiene planteado un juicio político contra ella. Estoy consciente de que le resulta incómoda a algunos grupos, a algunos sectores, de que le resulta incómoda a la delincuencia, pero me mantengo firme en mi fe y sé que los tiempos de Dios son perfectos. En sus palabras finales hizo un llamado a los legisladores para desterrar el cáncer de la corrupción, del narcotráfico, del terrorismo de esta nación. No lo defraudemos. Y se fue nuevamente con los aplausos de las bancadas, incluso de pie, excepto otra vez de los legisladores de la Revolución Ciudadana, que se mantuvieron en la sesión. Este informe fue parte de las comparecencias de autoridades de control a la Asamblea para entregar su rendición de cuentas de 2023.
Apenas 174 de los 900 fiscales del país cuentan con resguardo. 52 de ellos están en el sistema de protección a víctimas y testigos. De hecho, las solicitudes de resguardo han aumentado en los últimos 4 años, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La Fiscalía General del Estado posee 900 agentes fiscales repartidos en las 24 provincias, pero de ellos, solo 174 tienen asignado al menos un agente de la policía para resguardarlos, luego de demostrar que están en riesgo o bajo amenaza por su oficio. De ellos, 52 ingresaron al sistema de protección a víctimas y testigos, mientras los otros 122 tienen seguridad individual otorgada por la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía. Así lo afirma Fiscalía. En ambos casos, los pedidos de resguardo han incrementado año tras año. El ingreso al sistema de protección a víctimas y testigos, solo un fiscal lo solicitó en 2020, el mismo número en 2021. En 2022 lo hicieron 5, pero en 2023 llegaron a 45, es decir, 9 veces más. Según Fiscalía, todos estos pedidos han sido atendidos. El resguardo individual de la policía fue solicitado por 33 agentes fiscales en 2022. En 2023 fueron 36 y este año, en menos de un mes, la cifra llega a 114, es decir, un total de 183 pedidos. 61 de estos aún no se ejecutan, pues la policía analiza los riesgos de cada caso. Los agentes fueron repartidos en 20 provincias. Según Fiscalía, la mayoría está en Pichincha, 56. Le sigue Guayas con 49, mientras en Los Ríos y Manabí hay 10. Y en El Oro otros 9. En 2023 hubo 2 fiscales asesinados y este año se suma el caso de César Suárez en Guayaquil el pasado 17 de enero. La Fiscalía ha asegurado a Televistazo que ninguno de ellos solicitó formalmente el resguardo. Este jueves fiscales, jueces y abogados del Guayas informaron que enviaron un oficio al Ministerio de Gobierno para que, entre otros puntos, se agilite el proceso para los pedidos de protección y análisis de riesgo. Además, requieren una evaluación a los policías que integran los dispositivos de seguridad de los funcionarios. El costo del conflicto armado interno se refleja en la economía de sectores como el turístico. Según estimaciones, se han perdido al menos 300 millones de dólares desde los hechos violentos de este 9 de enero. William John con más datos. Según la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, este sector mueve 5.200 millones de dólares anuales. Más de la mitad, unos 3.000 millones, corresponden al turismo interno. Pero en 16 días, desde el pasado 9 de enero, cuando se agudizó la crisis de inseguridad, las pérdidas bordean los 300 millones de dólares. Su representante reconoce que es el efecto de un país paralizado y que decidió encerrarse por la ola de violencia. Nos preocupa que esto continúe. Es bueno lo que ha sucedido con la semaforización porque es una válvula de escape, porque el toque de queda es verdad, es para que estés encerrado, pero eso no soluciona nada. Tienes que ir comenzando a ganar territorio, a ganar espacios y lo importante, a ganar confianza para que el ecuatoriano comience a salir. Sin embargo, aclaró que desde este fin de semana se percibe un cambio favorable. Creen que si las medidas de control de la fuerza pública se mantienen, darían paso a una reactivación que espera sea permanente, dándole un respiro a negocios como hoteles, restaurantes y agencias de viaje. Desde el gremio proponen opciones para salir del encierro y volver a recorrer el país en medio del combate al terrorismo. Pero la factura va en aumento. Los números por esta guerra interna siguen en rojo. Calculan que el costo de este conflicto dejaría pérdidas en el turismo por 1.500 millones de dólares durante este 2024. El gobernador de Azuay confirma que los túneles subterráneos detectados en la cárcel de Turi por las Fuerzas Armadas forman parte de la edificación y constan en los planos originales, pero inexplicablemente eran utilizados por los presos para fabricar armas y mover droga dentro de ese penal. Bessie Granja con el informe. Tras el hallazgo de los túneles subterráneos en la cárcel de Turi en Cuenca, detectados por miembros de las Fuerzas Armadas que utilizaron georradares para esta operación, el gobernador de Azuay, Milton Benítez, explica que eran parte del diseño original del centro, construido en 2014 en el gobierno de Rafael Correa.
La autoridad afirma que esto se confirmó tras una revisión de los planos originales de la cárcel, donde constan estos conductos que tienen una extensión aproximada de 1000 metros. Estos túneles estaban previstos cuando haya alguna revuelta, cuando haya alguna situación, alteración, entrar por ahí la fuerza militar o la fuerza policial. Los túneles donde existen tuberías de agua y de internet se conectan con los 9 pabellones de la prisión y con las torres de vigilancia. El funcionario descartó que exista alguna salida con el exterior de la cárcel, pero reveló que tenían un circuito de videovigilancia, que se presume también era controlado por los reos. Igualmente tenían compuertas electrónicas, todo estaba bien diseñado. Es por eso que ellos inmediatamente se tomaban siempre las torres como poder de que se han tomado todo el centro de rehabilitación Turi. El titular de la gobernación admite que hasta antes de la intervención militar, toda esta edificación subterránea era manipulada por los privados de libertad, que lo utilizaban para la fabricación artesanal de armas y el traslado de droga a las celdas, pero no precisó desde cuándo. En este centro de rehabilitación, los presos también causaron daños en el circuito de videovigilancia y las cámaras interconectadas del sistema EQ911. Bandas, radiografía del crimen. ...18 miembros de la banda Los Lobos que operaban en el cantón minero Ponce Enríquez fueron detenidos esta madrugada. Están acusados de extorsión, asesinato, robo y de colocar explosivos en puentes. Entre los detenidos constan 3 cabecillas, como lo informa Fabricio Lapo. Luego de 6 meses de investigaciones, 150 policías ejecutaron un operativo simultáneo contra una red vinculada a la banda Los Lobos en El Oro, Guayas y Azuay. En esta última provincia tenían un centro de operaciones en el cantón Ponce Enríquez, donde se habían tomado minas. Fueron 16 allanamientos en viviendas ubicadas en esta localidad y también en Machala, Pasaje y Guayaquil, donde decomisaron explosivos, armas, 8 vehículos y uniformes similares a los de agentes de tránsito, con los que además simulaban falsos operativos para asaltar en la vía Machala-Guayaquil y otras carreteras principales. Este grupo de personas aprendidas se dedicaban al tema de extorsión, orientadas específicamente a extorsionar con altas cantidades de dinero a las concesionarias que se dedicaban de manera legal a la extracción del material aurífero. Hubo 18 detenidos, entre ellos 3 hombres, identificados como cabecillas de este brazo armado Los Lobos. Específicamente hablamos de alias La Traca, que es el jefe operativo que tenía su predominio delictual en el cantón Ponce Enríquez. De igual manera, alias La Jota, que es el líder de este crimen organizado que se desarticuló el día de hoy, y alias Jordi, que es el jefe de sicarios de este crimen organizado. También indicó que 2 de los detenidos son extranjeros. Una investigación periodística transnacional revela las principales fuentes de financiamiento del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. Según el estudio, la banda se dedica a la minería ilegal en 20 zonas que están bajo su dominio en Azuay. Material aurífero valorado por la policía en $2 millones fue incautado en la ciudad de Machachi, en Pichincha. La mercancía, transportada en 2 tráilers, salió de Imbabura con destino a la provincia de El Oro. El hallazgo se registró el pasado 15 de enero y 2 personas fueron detenidas. Según un informe de inteligencia militar, iba a ser utilizado para la adquisición de armas, municiones y explosivos de grupos narcocriminales. Una investigación de Inside Crime detalla que la organización Los Lobos, vinculada al cartel Jalisco Nueva Generación en México, diversificó sus economías ilegales, especializándose en otros ámbitos del crimen organizado, como la minería ilegal. Esta última actividad en provincias como Imbabura y Azuay. El análisis señala que Los Lobos se constituyó como la segunda agrupación delictiva más numerosa de Ecuador, con más de 8,000 miembros distribuidos en las 35 cárceles.
El portal de investigación Código Vidrio, en alianza con Revista Vistazo y el medio de comunicación Ojo Público de Perú, revelan en un informe periodístico titulado Las narcomafias del oro que los lobos extraen este mineral de 20 minas bajo su dominio en el cantón Ponce Enríquez, en Azuay. También cobran entre $300 y $900 a cada persona que quiere extraerlo. La operación minera les dejaría ganancias estimadas en $3.6 millones por mes. En Ponce Enríquez, los lobos también causaron, según la investigación, un incremento de la violencia con el actividades mineras, ataques armados a concesiones y extorsión a trabajadores. En el caso Metástasis, se revelaron las conexiones políticas, los métodos de lavado y el financiamiento de estas bandas en la minería. También se señala a Leandro Norero como un patrón para los lobos, que utilizaba la explotación del oro como una vía para el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Concluye el trabajo colaborativo, incluso cuando fue capturado en mayo de 2022. En la casa de Leandro Norero se encontraron 42 lingotes de oro. El narcotraficante ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias Gato Farfán, fue extraditado de Colombia a los Estados Unidos. Sánchez Farfán, el cabecilla de una organización criminal que suministraba cocaína desde Ecuador hasta México para el cartel de Sinaloa, fue capturado hace un año en Pasto, Colombia, y es requerido por la Corte del Distrito Sur de California para comparecer en un juicio en Estados Unidos. Junto al Gato Farfán fueron extraditadas 5 personas. 2 son ecuatorianos, 2 colombianos y un mexicano, pedidos por Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de drogas y también lavado de activos. Un convoy de la policía que escoltaba 2 camiones con más de 45.000 botellas de cerveza de contrabando fue interceptado por 4 vehículos y atacado a balazos en Ibarra, en Imbabura. Los ocupantes intentaron arrebatar la mercancía decomisada valorada en $60.000. Cristian Tinajero con el reporte. El ataque ocurrió en Ibarra aproximadamente a las 9:30 de la noche, cuando delincuentes a bordo de 4 vehículos intentaron recuperar 2 camiones que habían sido decomisados en Cayambe, provincia de Pichincha, y eran trasladados hasta las bodegas de la aduana, en la capital de Imbabura, por transportar artículos de contrabando. Llegando al sitio, se originó un enfrentamiento a tiros entre policías y cerca de 10 hombres, que quisieron llevarse la mercadería de los camiones, pero no lo lograron. Al verse acorralados, los delincuentes escaparon y empezó una persecución. Un carro de la policía que seguía a los involucrados chocó contra otro que circulaba en la zona céntrica. Tras 30 minutos, en la vía Panamericana Norte, cerca de la parroquia Salinas de Ibarra, uno de los vehículos involucrados se volcó y uno de sus ocupantes fue capturado. Una brigada del ejército se unió al operativo de búsqueda. Los uniformados encontraron otros 2 carros que habían sido abandonados en la vía. La mañana de este jueves, la policía mencionó que los camiones que intentaron llevarse contenían 45.000 botellas de cerveza provenientes de Colombia. Este contrabando, dicho por los investigadores, supera el monto de los $60.000. Este enfrentamiento ocurrió 24 horas después de haberse levantado el toque de... En el país hay rayos ultravioleta extremadamente altos desde hace 5 días. Además, se registraron temperaturas altas en la región costa nunca antes detectadas. Más de 34 grados centígrados. Según datos del INAMI, la provincia más afectada por la radiación es Pichincha. Elaine Sánchez con el informe. Según el INAMI, Ecuador atraviesa una ola de calor extremo con muy altos niveles de radiación ultravioleta. Esto significa que las personas deben estar atentas a 2 frentes: la temperatura y el nivel de radiación. En las provincias de la costa se ha roto un récord, pues ha llegado a 34.8 grados centígrados. Lo mismo sucede con el resto de regiones. Se estima que la ola de calor se mantenga hasta inicios de febrero. Lo más peligroso está en los niveles de radiación de rayos ultravioleta, que según el INAMI también se van a prolongar por lo menos hasta el 8 de febrero. El INAMI hizo un mapa pronosticando qué ocurrirá en todo el país. Del 0 al 2, riesgo bajo. Del 3 al 5, moderado. Del 6 al 7 implica daño en piel y ojos. Del 8 al 10 quema la piel, ojos y cuero cabelludo. 11 o más implica riesgo muy extremo y secuelas irreversibles en la piel. La provincia más afectada por la radiación es Pichincha por estar sobre el paralelo cero y a 2.800 metros sobre el nivel del mar. La última semana hubo un promedio de 11 puntos, al igual que en Imbabura,
Cotopaxi, Sucumbíos y Orellana, que representa un riesgo extremo. Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro, Loja, Azuay, Chimborazo, Tungurahua, Napo, Pastaza y Morona Santiago tuvieron 10 puntos de radiación. Las provincias de Bolívar, Los Ríos y Santo Domingo son los menos afectados con 7 puntos que todavía se considera alto. El calentamiento global está provocando las altas temperaturas. Este 25 y 26 de enero van a ser los días más calurosos. Por eso los expertos recomiendan el uso de ropa que tape la piel, gafas de sol, gorras, paraguas, bloqueador y también hidratarse lo suficiente.